El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenos días y buenas noches. Desde el día de hoy hasta el viernes vamos a aprovechar la Semana Santa para darnos un gusto que lo teníamos hace rato guardado. ¿En qué momento podremos poner esto? ¿Es necesario que la gente lo conozca o no es necesario? Para nosotros sí. Hace muchos años, todavía estábamos en la calle Tarija, ¿no? Hicimos un programa de 8 o 9 capítulos, tal vez más, con Carlos Sirvián, que se llamaba ¿En qué creemos los cruceños? La historia de Santa Cruz a través de sus iglesias. Y fue muy celebrado en ese momento, pero no había internet, no había nada de estas cosas. Y nos parece que es una buena ocasión para ponerlo. Saber cómo llega el cristianismo a Santa Cruz, cómo se van haciendo sus iglesias, cuál es la primera, cómo viene el desarrollo. Vamos a poner 6 capítulos, miércoles, jueves y viernes, y probablemente el sábado en la hora del bar del fútbol también podremos ponerlo. Entonces ahí tendríamos todo y sería una buena contribución a la historia cruceña, a la cultura cruceña y una manera de plegarnos a la Semana Santa. Así que los dejamos con las entrevistas que hicimos con Carlos Sirvián. Deben tener 15 años. Fácil, ¿no? Sí, porque ya yo uso pelo hace aproximadamente 12 años. Así que bien pueden ser. Lo dejamos con esto y esperamos que les agrade. Gracias. Carlitos, ¿hablamos de las iglesias? De los templos. De los templos. ¿Con cuál comenzamos? ¿Con la Merced? ¿Con Jesús Nazareno? Bueno, vamos por orden cronológico, vamos. ¿no? Ajá. La Merced viene a ser la iglesia o el templo o la orden más antigua en Santa Cruz. Debemos recordar de que el inicio de la presencia de los padres mercedarios se produce en el año 1571. Con Fray Diego de Porres, que ya es enviado como el primer vicario de Santa Cruz, y ese templo se utiliza como la primera parroquia de lo que hoy se conoce como el Oriente Boliviano. Es importante también porque fue sustituto de la catedral. Ya, cuando se crea el obispado, obviamente, y la catedral no cumple sus funciones, es la parroquia del Sagrario, ¿no es verdad? Pero eso ya es mucho después. En todo caso, es bueno mencionar de que viene siendo parroquia de manera ininterrumpida desde aquel tiempo. Ininterrumpida. Siempre, ¿no? ubicada la verdad es que siempre fue la parroquia rectoral de la catedral, ¿no? En realidad es así, ¿no? Lo que sí, digamos,
que acabo de decir es que fue sustituta de la catedral como tal, Sí. mientras estuvo demolida especialmente en el siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos como la parroquia más antigua y cumplió, fue sede de la vicaría, ¿no? Del padre Diego de Porres, predecesora de lo que posteriormente sería el obispado de Santa Cruz y la catedral, ¿no es verdad? Siempre a 2 cuadras de la iglesia Siempre ahí, principal. eso es bueno mencionar ya, porque cuando hablamos de la llegada del padre Fray Diego de Porres, estamos hablando de Santa Cruz la Vieja, ¿no es verdad? Allá a 2 kilómetros de San José, Sí. en pleno centro de lo que es la Chiquitania, ¿no? Ahora, ya dijimos en el anterior programa que cuando la ciudad definitivamente se asienta aquí, la ciudad de San Lorenzo, Aquí el donde estamos 21 ahora. de mayo de 1595, se puede afirmar de que más o menos fueron simultáneamente levantados 3 templos, ¿no? Uno, la iglesia matriz, que es lo que después sería la catedral, que se dice de que había una capilla anterior a la fundación del fuerte de San Bartolomé, de avanzada, y la capilla de los padres jesuitas, que se construye donde está el rectorado de la universidad, y se le otorga a 2 cuadras hacia el poniente de la plaza, para convento de los mercedarios, templo y convento, ¿no? Esa iglesia ha tenido diferentes, como estamos viendo en las imágenes, ha tenido a lo largo de la mayor parte del tiempo de existencia esta arquitectura de 2 aguas, maderera, ¿no? Que ha tenido a lo largo del tiempo diferentes reformas, ¿no es verdad? Reconstrucciones, como también lo hemos dicho anteriormente, por la precariedad de los materiales, Sí, claro. ha tenido, por ejemplo, en el siglo XIX ya donde hay más constancia, en el 1818, luego posteriormente en el 855, durante 13 años, ahí fue contratado Simone Marchetti para hacer algunas reformas, hasta que finalmente la última se inicia ya en 1915, ¿no? Cuando le devuelve todos los elementos catedralicios a la reapertura de la catedral, y a partir de ahí empieza su demolición para dar curso a un nuevo templo, ya construido por los padres jesuitas, Sí. ¿no? Que vienen a ocupar desde la segunda década del siglo XX, más o menos, con carácter misional todavía, el Templo de la Merced, hasta que ya en 1941 ya oficialmente se hacen cargo de ello los jesuitas, ¿no? El templo que tenemos hoy es concluido en el año 1928. En el 28. ¿No? Ya. Ese templo moderno que tenemos ahí. Hay una curiosidad que tengo. Está la iglesia, la catedral, donde estuvo siempre. Sí. Casi enfrente está una capilla más chica, y a 2 cuadras hay otra iglesia. ¿Cuánta población se tenía? No, era una pequeña población, el extremo oeste era lo que es la Merced, ¿no es verdad? Ya, Lo que pasa hasta ahí es que llegaba el pueblo. hasta ahí Porque llegaba después era una barranca, comenzaban las barrancas. Así es, ¿no? Entonces, si vos vas a Sucre, ¿no? Vas a ver quintuplicada la cantidad en tremendos ¿Pero hay alguna espacios, explicación, ¿no? o hay alguna cosa que nos diga por qué había frente a la plaza 2 iglesias, por ejemplo? No, porque en aquella época el elemento de la fe, el elemento religioso, el elemento de la iglesia iba a la par con el poder militar. Había muchos sacerdotes entonces. No, más bien es una de las características del obispado de Santa Cruz y de la región, la ausencia de clero en todo caso, ¿no? Más bien eso, en las partes donde había mayor conglomerado de gente, pero fundamentalmente mayor actividad económica, en todo caso, eso también va apareado con mayor cantidad de sacerdotes. Vuelvo a la Merced, en su momento, como creo todas las iglesias de aquel tiempo, fue cementerio también. Bueno, se estilaba, ¿no? el entierro de difuntos en las iglesias, ¿no? Obviamente la iglesia de la Merced, hasta bien entrado el siglo XIX, sirvió de cementerio, ¿no? La catedral también, pero para gente más notable, y así también el conjunto de los padres jesuitas, ¿no? La parte trasera, que más o menos viene a ser donde está el Museo de Historia, y era el campo santo de
la residencia jesuítica y de su templo. Las características dentro de la iglesia de la Merced, esa construcción de ladrillos, ¿es de 1915? Bueno, en realidad me parece que las obras deben principiar al menos después de 1920, Ya. ¿no? Por supuesto que es posterior a la catedral, ya hay algunas experiencias previas con el ladrillo. Pero es bellísimo. Es bellísimo, ¿no? A mí particularmente sí. Me gusta, Sí, ¿no? sí. Se dice que fue un jesuita de apellido Vaquero quien realizó la obra abovedada, ¿no? Es una bóveda interesantísima, seguramente por las limitaciones tecnológicas de su tiempo, seguramente para han tenido mayores también porque es muy fresco. Claro, y por el clima, ¿no? Ha tenido de repente algunos inconvenientes de filtraciones, pero creo que le han hecho más de un mantenimiento adecuado, ¿no? Pero en todo caso, creo que es uno de los patrimonios arquitectónicos más interesantes que tenemos dentro de las iglesias antiguas de la ciudad, ¿no es verdad? Siempre se la construyó de esa forma, no cambió la forma de la fachada, que se parece además a otras iglesias cruceñas de una torre así. Yo recomiendo ver los criterios del arquitecto Víctor Hugo Limpia, que es un experto en cuanto al estilo arquitectónico, ¿no? En todo caso, creo que tiene elementos neogóticos, ¿no es verdad? Ya. Tiene muchas arcos ojivales, se pueden apreciar, ¿no es verdad? Es un lindo templo. Después de la Merced, ¿cuál viene? La capilla Jesús Nazareno, Nazareno, en orden cronológico, ¿no? Esa es de 1780 y pico, fue levantada por el padre Ceballos como capilla mortuoria, capilla de cementerio, ¿no es verdad? Y consagrada definitivamente, consolidada, en el año 1811 ya se hace un templo mucho más sólido, Te corto para también con arquitectura maderera. Sí. Y ahí se dice que fueron enterrados la enorme mayoría de los combatientes del PARI, ¿no? De ambos lados. Tanto los de... Tanto de un realistas, lado como exactamente, del otro, ¿no? sí. Ahora te corto y te hago una pregunta. Si uno mira, la pone a la catedral, mira San Andrés, mira hacia la catedral, la Merced mira hacia la catedral, la capilla teóricamente mira hacia la catedral, y San Francisco también mira hacia la catedral. ¿Es una cuestión de casualidad o puede haber alguna ligazón? Yo, pienso que es una cuestión más de orientación hacia la parte poblada, en todo caso. En el caso de San Andrés no tanto porque, bueno, en el San Andrés actual seguramente, ¿no? Pero en el San Andrés, anterior, ese estaba orientado, la puerta estaba mirando hacia el naciente. Ya, vamos a hablar después de eso, ¿no? Entonces, no en era todo una caso, curiosidad nomás porque... Claro, cuando se hicieron esos, también otro que miraba hacia el norte, era la iglesia de los padres jesuitas, ¿no? En todo caso, la Merced, como era una iglesia ya del extremo, del muro extremo, tenía que mirar para la parte poblada, ¿no es verdad? San Roque es la única que... Y San Roque también que mira hacia el naciente, sí, ¿no? Sí. Que esa es posterior. Entonces la Jesús Nazareno, que tiene como patronos a Jesús Nazareno, y también hay una advocación a la Virgen del Carmen, ¿no es verdad? Después vamos a entrar a las vocaciones. Ya. Esa iglesia ya finalmente se convierte en parroquia en 1880, y hacia fines del siglo XIX se empieza su construcción por iniciativa del padre Jesús Lara, que también ese es un extraordinario y monumental templo, ¿no es verdad? Sí. El de la Jesús Nazareno, ¿no? Ahí eran parte, todos estos eran parte... Se lo ve mucho más moderno, sin embargo, ¿no? Claro, es más moderno porque es más nuevo, ¿no? Es de comienzos del siglo XX, en realidad, ¿no? Ahí se nota la mano también de este extraordinario constructor italiano, que es bueno mencionarlo, formó parte de la construcción de varios templos, el señor Simone Marchetti, ¿no? Que también había intervenido en la Merced. En San Francisco, en todo caso. No, en la Merced sí, pero en la época de la iglesia, en reparaciones y ampliaciones y reforma en el templo maderero, pero que hace unas bonitas contribuciones. Solo tenemos pocas referencias, ¿no? Pero hay muchas referencias escritas.
sobre el contrato y los informes de la obra, ¿no? Que son muy interesantes. ¿Qué sacerdotes o qué curas son los que crean la primera Capilla Jesús Nazareno? En realidad son curas seglares, son curas diocesanos, ¿no es verdad? Me parece que los cordimarianos son del siglo XX, la orden que actualmente rige la parroquia, ¿no? No, te decía que en la Merced también hay el hecho de que se dice de que Warnes era devoto de la Virgen de las Mercedes y que asistió a una misa previa a la batalla del Pari. Y la Capilla Jesús Nazareno, como te decía, gracias a una linda descripción de Alcide d'Orbigny, que nos motivó a hacer esta pintura, ¿no? Que nos describe de manera muy detallada la Semana Santa de 1831. Bien que lo nombras a d'Orbigny, porque es imposible hacer una mirada hacia atrás sin leerlo, ¿no? Claro. Es muy interesante lo de este señor porque además era científico y tenía una gran sensibilidad con la naturaleza y como que aceptaba las cosas de manera mucho más natural, ¿no? Las conductas humanas, no era un exigente en cuanto a comodidades, porque hay que ver los informes de otras personalidades que normalmente eran autoridades. Entonces, como se quejaban de todo, ¿no es verdad? De comodidades, de deficiencias y siempre criticando mal, ¿no? En cambio, este hombre hace una descripción sociológica, natural, extraordinaria, ¿no? Científica. Sí. Y no, ante la ausencia de crónicas y de descripciones, claro, es muy ameno. Además, su narrativa es amena, pero es tan descriptiva, no, exactamente, que mira, te sirvió, ¿no?, para hacer cuadros. Así es, entre otras tantas cosas, porque el bagaje de información que nos da sobre nuestra comunidad, sobre el comportamiento de su gente, sobre sus costumbres, sus tradiciones, sus conductas, y sobre su naturaleza, que creo yo también siempre hago hincapié en remarcar, porque realmente digo yo de que es envidia del mundo y creo que es un deber moral de nosotros los cruceños, no solo para con nosotros, sino para con el mundo y la humanidad, su preservación, ¿no es verdad? Que no sea agredida, ni expoliada, ni arrasada, como se dice, ¿no? Entonces, él nos da extraordinaria información sobre el contexto de la región, tanto urbana como rural, del primer tercio del siglo XIX, ¿no es verdad? Claro. Hablabas de la Semana Santa. ¿Qué es lo que habla él de la Semana Santa? Sobre el recogimiento, porque es bueno también mencionar... La gente se ponía luto. Claro, o sea, se lo tomaba muy en serio, ¿no es verdad? La gente se ponía mantón el Viernes Santo. Como hemos dicho en anteriores... Nosotros hemos visto eso. Claro, como hemos dicho en anteriores programas, son elementos importantes para entender la identidad de los cruceños, ¿no es verdad? Sí. Las particularidades, ¿no? Porque estos elementos que componen una cultura son pues absolutamente particulares, ¿no es verdad? Y lo nuestro más aún siendo un territorio de frontera, con grandes barreras naturales, especialmente con el occidente, lo que hoy es Bolivia, y las distancias enormes con cualquiera de los otros vecinos, ¿no es verdad? Entonces, como que se han desarrollado, configurado características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, acá se han conservado, según lo que hemos podido obtener a través de investigaciones, cantos, ritos muy antiguos a través del tiempo, ¿no? Que han pervivido inclusive hasta las primeras décadas del siglo XX de manera intacta, ¿no? ¿No? O sea, devociones, particularidades religiosas en la cultura cruceña, ¿no? Entonces, es interesante ver eso porque nos muestra de alguna manera, aunque se parezca de repente a algunos lugares, pero cómo eran las diferentes festividades, ¿no? El tema del carnaval, primero ve y se sorprende el miércoles de ceniza de ver un apaciguamiento sobrecogedor, dice, claro, ¿no? Sobre la ruptura de lo que se venía viviendo al proceso ya de abstinencia de la cuaresma, ¿no? Que la cuaresma también era muy celebrada con diferentes acontecimientos religiosos, ¿no? En los diferentes templos existentes en ese momento, que eran poquitos, y que se formaba como un circuito
celebrando la Semana Santa, ¿no? Lo que padeció. Veamos San Roque, 1843 aproximadamente. Claro, San Roque ya viene a ser la siguiente, ¿no? Que es cuando se produce la demolición de la iglesia catedral. Sí. El Monseñor Salvatierra, una de las imágenes que se había dañado como consecuencia del traslado y la demolición, que era de la Virgen del Patrocinio, a la cual él sabía de que Nuestra Señora del Patrocinio, el nombre, ¿no? Así es, que sus padres, según él dice, que eran devotos de ella, y él quería honrarle con una pequeña ermita en un barrio periférico de la ciudad, que era el barrio de Cañoto, para hacer una referencia, que es el barrio del Chaparé. Porque es bueno saber que esa región del trópico cochabambino, que los aymaras le llaman Chapare, en realidad eso es quechua eso. Bueno, en realidad eso no es quechua, eso es trópico. Es yuracaré, digamos, sí, ¿no? En claro, todo caso, trópico, ¿no? Sí, y además sí. fue en una primera instancia misionado con indios chiquitanos, para mayor información. Sí. ¿No? Eso es bueno saberlo. Sí, y la colonización de etnia andina se produce recién en la segunda mitad, exactamente, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí. Porque ahí hubieron misiones inclusive, no, el río, en realidad no era la región lo que se llamaba Chapare o Chaparé, era el río simplemente, ¿no? Esa era tierra de Yuracaré, era una provincia de Yuracaré. Claro. Las misiones que hubieron a comienzos de siglo, inclusive hubieron misiones nacionales, o colonias, diré, era con indígenas Yuracaré, originarios del lugar, ¿no es verdad? Okay. Y en el caso concreto de los aymara, que existen como cultivadores de coca, eso recién es después de 1985, sí, claro, con el 21060, ¿no es verdad? Sí. Entonces eso es bueno aclararlo, sí, ¿no? Entonces, bueno, sí. Chaparé se llamaba el barrio periférico. Se llamaba Chaparé, el barrio de San Roque. Ajá. Entonces ahí el padre Salvatierra decide hacer una ermita en honor a la Virgen del Patrocinio, que luego se convierte en capilla, ¿no? ¿Se sabe cómo llega a la Virgen del Patrocinio? No, la lleva, el padre Salvatierra solicita al arzobispado de La Plata la traslación que se le conceda que se disponga el traslado y para honrarla, digamos, en una capilla independiente, ¿no? La Virgen del Patrocinio, sí, con el mayor gusto. ¿Eso se llamó en el primer tiempo? En el primer tiempo, pero al poco tiempo... La parroquia del Patrocinio. A los 9 años más o menos se transforma en San Roque, ¿no? Se cambia de patrono, ¿no? Y se convierte en parroquia, en una nueva parroquia. Sí. En todo caso viene a ser la primera independiente de la parroquia rectoral de la Merced, que venía siendo desde los primeros tiempos de la ciudad. Siempre en la característica de 2 aguas y una torre. Siempre, ¿no? Que como lo hemos dicho innumerables veces, todas estas iglesias han tenido un poco los materiales muy perecederos, sí. ¿no? Muchísimas, hasta que en 1882 un mecenas, don Teodoro Sánchez de Bustamante, dispone reconstruir el templo ya de manera mucho más sólida y consistente, que es el templo que conocemos hoy, ¿no? Y que él está enterrado ahí. Esa obra fue entre 1882 y 1892. Ahí ya forma parte el austriaco David Cronenberg con los planos, y la ejecución arquitectónica viene por parte de los hermanos Cadario, 2 italianos, sí, José Carlo y Bernardino, ¿no? Que hacen que la torre, por supuesto, era más baja, ¿no? Como estamos viendo en el grabado de Manuel Lascano, ese extraordinario artista cruceño del siglo XIX, que nos ofrece esta linda imagen del templo de San Roque recién concluido, ¿no? ¿Qué curas estaban a cargo? ¿Qué sacerdotes? También diocesanos. Los Marignol llegan en la Eso década del 50. Yo fui bautizado ahí. Eso llegan en el año 1900. Yo fui bautizado ahí, te comento. Yo recibí la primera comunión ahí y mis padres se casaron en la iglesia de San Roque. Entonces los Marignol llegan en la década del 50, ¿no? Del siglo XX. Eran curas diocesanos también, ¿no? Sí.
Y bueno, ha tenido una reciente... Es bueno para los televidentes saber de que es el único templo de los antiguos de la ciudad que conserva la estructura maderera en su interior, ¿no es verdad? Sí. Esa es la estructura clásica de los templos cruceños, coloniales y gran parte de la República, ¿no? BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.